Buenas tardes. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario Ley de Migraciones, Desafíos para su implementación, la cual determinará cambios importantes para el 1,5 millones de extranjeros que viven en Chile, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, los que representan el 7% de la población que habita nuestro país. Antes de comenzar, les queremos comentar que durante esta transmisión sus micrófonos y sus cámaras de video se van a mantener apagadas, no obstante van a tener la posibilidad de realizar las consultas en el icono de preguntas y respuestas que se ve en la parte inferior de la pantalla, la cual va a ser respondida y contestada, por supuesto, en la ronda de preguntas una vez finalizadas las exposiciones, que daremos comienzo inmediato con la presentación de nuestros invitados. Daremos comienzo entonces a nuestro seminario para conversar sobre los desafíos que trae para nuestro país la reciente promulgación de la nueva Ley de Migraciones, que reemplazará a la Ley de Extranjería establecida en el año 1975, para lo cual contaremos con las visiones de los siguientes especialistas. A ver si podemos compartir los currículum de nuestros expositores y les contamos además que cada expositor va a tener 15 minutos para realizar esta ponencia. En primera instancia, Pablo, si podemos compartir el archivo para que puedan ver el currículum de nuestros invitados. En la siguiente slide se ve entonces que el señor Guillermo Bravo Acevedo, doctor en Historia y profesor de nuestra academia, será quien comience con esta exposición. Posteriormente, hará su exposición el señor Bernardo Navarrete Yáñez, doctor en Gobierno y Administración Pública, quien se desempeña como director del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. Va a finalizar la etapa de presentaciones el cientista político, académico e investigador de asuntos migratorios internacionales, el señor Pedro Hernández González, egresado de Magíster en Estudios Internacionales y Magíster en Gobierno y Gerencia Pública. Actualmente se desempeña como docente del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. Presentados entonces los currículums académicos de nuestros expositores, dejo con ustedes entonces al doctor Guillermo Bravo, quien analizará el contexto histórico de los procesos migratorios en Chile. Profesor Bravo, es de usted la palabra, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar señalando que desde fines del siglo XX los movimientos migratorios de población a nivel internacional y regional se han convertido en un proceso complejo, multidimensional, convirtiendo así a los países en que son atractores de población y expulsores de población, creándoles un complejo problema. Resulta entonces que en el transcurso de esta nuestra exposición daremos como clave para hacer el proceso a través de 3 elementos que son importantes, ¿ya? Uno de esos elementos es aquel que dice que los movimientos migratorios en Chile siempre han estado asociados a la coyuntura política, económica y social del país. Esta es una situación muy importante a tener en cuenta. En segundo lugar, ¿no es cierto?, que las políticas de población o de migración que han tenido los gobiernos han sido restrictivas y selectivas. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, que la migración espontánea por iniciativa personal de los migrantes es la que ha traído la mayor parte de elementos a nuestra sociedad. En esa instancia, entonces, yo quisiera preguntar, ¿estoy como para compartir pantalla? A ver, Guillermo está absolutamente habilitado. Ya, voy a compartir la pantalla. Aquí entonces, en el contexto histórico, ya he dicho que hay 3 premisas básicas: que Chile no ha mantenido una política migratoria regular,
que los flujos migratorios han estado asociados a la coyuntura histórica, social y económica del país, y la iniciativa personal de los migrantes ha sido el factor que más ha incidido en el perfil migratorio hacia el país. Política migratoria en Chile. Bueno, desde los inicios de la República, la política migratoria fue de carácter selectivo. Los distintos gobiernos tuvieron y expresaron, ¿no es cierto?, el deseo de que vinieran cierto tipo de capital humano a reforzar lo que era la mejora de la raza. Hubo muchos elementos, muchos informes que se prepararon. El más importante lo hizo Benjamín Vicuña Maquena a mediados del siglo XIX. Y esto era por una situación bastante particular. Chile en ese momento era el único país de América del Sur que tenía estabilidad política, un desarrollo económico basado en el gobierno de la política económica mercantilista, y luego, ¿no es cierto?, un desarrollo poblacional y educacional bastante completo. Los gobiernos de esos años, ¿no es cierto?, se preocuparon de fundar muchas escuelas, institutos de educación superior, para que la población chilena, que era muy escasa, tuviera, ¿no es cierto?, la posibilidad de modernizar sus bienestar. Ahora, la normativa también tiene un carácter restrictivo, puesto que los requisitos se exigieron de tal manera que solamente pudieran venir, como decía, capital humano que pudiera permitir al gobierno, al país, modernizarse en sus estructuras sociales, políticas y económicas. Y aquí tenemos entonces algunos de los programas que los gobiernos hicieron como estrategia de programas selectivos. Uno de los más conocidos es de la colonización alemana en Valdivia, que fue gracias a la ley de 1845 y que fue llevado adelante por don Vicente Pérez Rosales. Hay un libro muy importante que relata toda esta situación. Quiero decir, por ejemplo, que hacia 1850 en la provincia de Valdivia habían 252 alemanes. Y de acuerdo al censo de 1854, esa cantidad había subido a cerca de 700 alemanes. Por lo tanto, no toda la colonización en la parte sur de Chile correspondió a los alemanes. ¿Por qué? Porque la colonización de la Araucanía, que fue entre 1883 y 1890, permitió la traída de muchos europeos. El número exacto son 6.940. Y curiosamente, ¿no es cierto?, los más importantes o los grupos mayoritarios fueron los suizos con 37%, los franceses con 22%, los alemanes con 15% y los españoles con 6%. También fue importante en el siglo XIX y gracias, ¿no es cierto?, a el desarrollo de Chile, desarrollo económico, después de la Guerra del Pacífico y con la incorporación de la industria salitrera, el programa de inmigración de obreros industriales, que fue sostenido por el gobierno y la Sociedad de Fomento Fabril entre 1896 y 1909. Llegaron más de 18.000 obreros industriales al país. Caso de otros, por ejemplo, la colonia Nueva Transvaal, que corresponde a la colonización Orlando-Boers, ¿no es cierto?, en la Araucanía, entre 1903 y 1909, ¿no es cierto?, que fue con unos 100 o 150 colonos, pero que fue un fracaso porque eso lo organizó un particular. También lo mismo sucedió con la empresa colonizadora del lago Budi, 100 familias a comienzos del siglo XX, lo que significó, ¿no es cierto?, que también fracasara porque el capital humano no era el que se requería. Y la inmigración italiana a Capitán Pastene entre 1904 y 1905 también fue un fracaso. Pero todavía hay
uno puede ir a esa zona y encontrarse algunos de los habitantes que corresponden a descendientes de esa colonia. Entonces, aquí hay que comparar los números para darse cuenta cómo es el proceso de la migración en Chile. Y aquí tenemos, por ejemplo, una comparación con Chile y Argentina. Fíjense ustedes, son más o menos las mismas fechas. El primer censo de Argentina, 1869, dice que hay 1.531 argentinos, 1.531.000 argentinos y 211.000 extranjeros, con un total de población de 1.743.000. En 1895, los argentinos habían subido a 2.950.000 y los extranjeros eran 1.004.000, dando un total de cerca de 4 millones de habitantes. Si comparamos esas cifras con Chile, por ejemplo, el mismo censo de 1895, los chilenos éramos 2.633.000 y los extranjeros 79.000. Una población total de 2.712.000 personas. Y si pasamos al siglo XX, ustedes pueden ver allí las cifras, el total de extranjeros y ciudadanos argentinos llega a 7.885.000. Y en Chile, más o menos cotejando los mismos años, el año 1920, recién nosotros teníamos 3.753.000. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver la importancia que tiene la inmigración para el desarrollo demográfico de los países y el aporte que pueden hacer estos extranjeros. Pero veamos esta otra que es más interesante. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la cantidad de extranjeros que llegaron a Chile entre 1850 y 1894 y en Argentina en 1857 y 1894. Y ustedes comparen, ¿no es cierto? Y miren, y están todas las nacionalidades. Todas corresponden a extranjeros europeos. Todas. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, sobre todo a partir de 1830, se calcula que 60 millones de europeos vinieron a América. Más de la mitad de esos 60 millones se ubicó en Estados Unidos. Una cantidad importante en América fue en Brasil, que reemplazó la fuerza de trabajo que tenía la esclavitud para el labrado de las tierras. Chile, desgraciadamente, solamente tuvo una cantidad muy menor. 33.814 extranjeros llegaron entre ese periodo al país. Y si lo comparamos con Argentina, 1.426.000. ¿Qué significa esto? Sí, le quedarían 5 minutos. Ya, ok. En la segunda década del siglo XX, ¿no es cierto?, hubo sanciones y normativas restrictivas en cuanto a migración. La ley 3.444 estableció que se impedía la entrada al país o la residencia en él de elementos indeseables. Es muy importante, ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, el artículo 1 y 2. Uno se radica a las personas que estaban procesados por delitos comunes, etcétera, y lo otro que tuvieran, ¿no es cierto?, problemas sanitarios que correspondían. Las principales disposiciones migratorias en los últimos 40 años han sido el decreto ley de 1975, el 1094, que es muy similar en su espíritu a la ley de 1918. El instructivo de 2008 del gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que estableció una serie de principios reguladores para la gestión migratoria. El proyecto de ley de migración 2013-2018 y la ley actual de extranjería 21.325.
Pero aquí tenemos algo que es muy importante de considerar. ¿Cómo cambió el perfil migratorio de las personas que llegaban a Chile? Si ustedes ven en la parte europeos y americanos, ¿no es cierto? Lo que está señalado con color verde es cuando predomina ese grupo europeo. O cuando está señalado en color verde en la columna de los americanos es cuando predomina ese flujo migratorio. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A partir de 1982, ya tenemos que los americanos van subiendo de 54% a 65%, 71%, 80%. ¿Y a qué se debe esto? Porque la recuperación económica de Chile en la década de los 80, su estabilidad democrática, posteriormente como sociedad de acogida, el reconocimiento de los derechos humanos y otros, ¿no es cierto? Y la facilidad, además, para cruzar la frontera, permitió la llegada de numerosos extranjeros al país, ¿ya? Esto en el contexto de lo que es la nueva inmigración, producto de los procesos, ¿no es cierto?, migratorios internacionales. Y aquí tenemos nosotros el estado hoy día. Al 31 de diciembre de 2019 tenemos las 6 nacionalidades que predominan aquí en Chile en cuanto a número de personas extranjeras. Primero venezolanos, luego los peruanos, los haitianos, los colombianos, bolivianos, argentinos. A continuación viene ecuatoriano y recién aparece en 8º o 9º lugar España, los españoles. Pero esta es la realidad que tenemos hoy día. Y esta realidad es la que tiene que tener presente la Ley de Migración y Extranjería dictada en abril de este año. Uno de los artículos importantes de esta ley es el que señala expresamente que el presidente de la República debe definir la política nacional de migración y extranjería teniendo en consideración la realidad local, social y cultural, económica, demográfica y laboral del país, el respeto de los derechos humanos del migrante, consagrados en la Constitución Política de la República y leyes vigentes, la política de seguridad interior y exterior del Estado y el resguardo del orden público, especialmente en lo referido a la represión y prevención del crimen organizado transnacional, la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país, entre otros aspectos. Pero ¿qué es lo importante de este artículo? Que por primera vez en la historia de Chile, en 210 años de vida republicano, por primera vez, insisto, el Estado de Chile está en condiciones de elaborar una verdadera política migratoria con carácter de política de Estado, que podrá ser revisada cada 4 años. Y eso es lo importante que tiene este artículo de la Constitución, porque nunca, tal como señalé al comienzo, nunca el país tuvo una política migratoria real. Solamente fueron políticas y programas restrictivos, muy selectivos y de gobierno. Cada gobierno organizaba el sistema según fuera el desarrollo económico y social y político del país. En conclusión, ¿no es cierto?, en el actual contexto histórico, no cabe duda que la ley 21.325 se posiciona como la normativa legal e institucional sobre la base que tenemos que elaborar la política nacional de migraciones como política de Estado. Y aquí hay que asegurar 2 elementos vitales. Por un lado, los derechos de los migrantes, pero también considerar los verdaderos derechos del Estado de Chile en cuanto a su desarrollo futuro, sobre todo basado en la migración segura, ordenada y regular, y yo agregaría responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bravo, por esta exposición. Solicitamos, ¿cierto?, a continuación la intervención
del señor Bernardo Navarrete para referirse al Consejo de Política Migratoria y su futura implementación. Profesor Navarrete, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación, igual que el profesor Guillermo Bravo. Haré uso de algunas láminas para ordenar mi exposición, la cual entiendo ya está visible para todos. La exposición de Guillermo ha sido muy clarificatoria, sobre todo porque me permite a mí abordar directamente ya lo que es el Consejo de Política Migratoria dentro de la nueva ley. Había cuenta de todo lo relatado por Guillermo respecto de un hecho objetivo. Por primera vez tenemos una política nacional migratoria o en proceso de implementación en base a una ley. Lo primero que tenemos que recordar es que tras 8 años de discusión en el Congreso Nacional, tenemos una nueva ley que en alguna medida ha sido un largo tránsito desde 1975, dado que en Chile normalmente el tema se ha abordado a partir de decretos, leyes y especialmente a través de circulares. En este contexto, tengo 39 instrumentos que han buscado resolver, articular o poner en contexto la realidad del país en distintos tiempos y en distintos gobiernos. Cuando la ley migratoria crea el Servicio Nacional de Migraciones, establece que este es el encargado de implementar la política nacional migratoria. Pero esta implementación es realizada básicamente desde el Ministerio del Interior porque, y esto lo desarrollaré a través de esta exposición, el Servicio Nacional de Migraciones, al estar en el Ministerio del Interior y en su estructura y desarrollo, tiene características muy específicas. La ley establece además, adicionalmente al Servicio Nacional, la creación de un consejo. Y este consejo, que es multisectorial, dado que representa a 6 ministerios distintos, que se entendió en el espíritu de la ley, representaban el quehacer o las áreas a las cuales debería presentarse especial preocupación por los migrantes, es una instancia asesora del presidente de la República y por lo tanto, en buena parte, la discusión sigue cayendo en la decisión del primer mandatario. Cuando uno mira la ley, yo me atrevería a decir que es una implementación perfectamente imperfecta. Primero, porque cuando se publica el 21 de abril de este año en el Diario Oficial la ley, se plantea que ella deberá establecer en un plazo máximo de 1 año toda la institucionalidad que deriva de la ley por la vía de decretos con fuerza de ley, para los efectos de que la creación y posterior implementación del Servicio Nacional de Migraciones se haga realidad. El punto está en que la fecha a partir de la publicación en el Diario Oficial traspasa la gestión del actual mandatario. Dicho de otra manera, la discusión termina y puede terminar en manos del próximo presidente de la República o presidenta de la República en abril de 2022. Por lo tanto, es un tema que en su esencia y en su inicio no estaba considerado o no pareciera que nadie tomó en cuenta. Lo segundo es que la ley de migraciones, al entrar en vigencia dentro de 1 año más, se enfrenta al problema de que se debe publicar el reglamento de migraciones que va a ser elaborado básicamente por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ahora, en ese proceso de elaboración del reglamentario, ¿cómo se va a cautelar que la opinión del presidente electo en noviembre, primera vuelta, o en diciembre, segunda vuelta? Por lo tanto, esa implementación pasa a ser perfectamente imperfecta en la medida en que podría pasar con mucho el actual periodo de gestión. Y ese es un tema que desde el Ministerio del Interior se debería considerar de forma relevante. Lo otro es que el Consejo es un consejo para el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Porque en la práctica,
quien termina asesorando, y que es lo que espero mostrar en estas láminas, es el ministro del Interior y Seguridad Pública, el presidente de la República, no el Consejo en sí mismo. Primero porque el Consejo de Política Migratoria, por ser multisectorial y asesorar al presidente, lo hace a través del ministro del Interior, que él lo convoca y lo preside. Y por lo tanto, todos los contenidos y definiciones, acuerdos que se puedan establecer, siguen estando centrados en la figura del ministro del Interior, que al presidir el Consejo va a estar trabajando directamente con el ministro de Relaciones Exteriores, el de Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud, Trabajo y Seguridad Social. Es decir, el Consejo está integrado básicamente por funcionarios designados por el presidente de la República, cuya expresión política máxima es el ministro del Interior. Por defecto, también asume, y esto yo creo que lo más importante del Consejo es que considera la incorporación de los presidentes de las asociaciones municipales más representativas, en este caso la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Chilenos. Ambas representan a los alcaldes de Chile. Y esto es importante porque la principal ventanilla de atención del Estado en Chile son los municipios. La primera cara que enfrentan los extranjeros que llegan a Chile, los inmigrantes, son los municipios. En el área de salud, en educación y en las prestaciones sociales a través de la Dirección de Desarrollo Social. El problema está en que solo se les da la posibilidad de representar opinión, no de entrar eventualmente, no está contemplado en la ley específicamente un procedimiento de votación, pero pudo haberse pensado en un mayor protagonismo en términos de la consideración de lo que los alcaldes van a terminar planteando respecto de lo que es la principal ventanilla de atención del Estado. Porque al final del día, como dice Lipski, las burocracias municipales son de ventanillas, son de barro, son de calle. Están todo el día en el trabajo atendiendo múltiples demandas y necesidades de los inmigrantes. Ahora, los alcaldes a su vez van a encontrarse con que el subsecretario del Interior va a actuar como secretario ejecutivo, que a su vez es funcionario que depende de la confianza también del ministro del Interior. Ahora, el ministro podrá invitar con derecho a otros ministros, funcionarios del aparato público y personas de reconocida competencia en el ámbito migratorio. Y por lo tanto, la amplitud de convocatoria solo está radicado en la figura del presidente de la República. Algo importante es que en caso de ausencia o impedimento del presidente de la República, quien lo va a reemplazar es en el orden establecido en el inciso primero de la ley. Y por lo tanto, si bien el ministro de Relaciones Exteriores y otros eventualmente podrían entrar, sigue estando en la figura del ministro del Interior la representación. Un aporte central y que creo que va a marcar un punto de inflexión en cómo se construyan las próximas leyes respecto de órganos deliberativos, es que al Consejo solo pueden asistir quienes estén ejerciendo el cargo de ministro respectivo, del ministerio respectivo. Es decir, solo puede asistir aquel ministro de los 6 ministerios ya planteados, es decir, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, Salud y Trabajo, Salud y Trabajo y Seguridad Social. Y esto es importante porque una de las características por las cuales suele operar este tipo de consejo es que los ministros delegan en segundos, terceros o cuartos funcionarios, según la jerarquía, su representación, y se termina desdibujando absolutamente el sentido de que los ministros que definen la política son aquellos que deben estar presentes en este tipo de discusión, pidiendo asesoría y apoyo a todos aquellos que estime conveniente de invitar. Entonces, en ese sentido, esto es un avance sustantivo en 2 cosas. Uno, que van a estar por primera vez los alcaldes. Uno podría preguntarse del mismo modo por qué, sabiendo que la ley de elecciones iba a la ley que los intendentes, después de la mega elección en 8 o 9 días más, van por la vía de elecciones van a estar y deberían asumir sus cargos pronto. A lo menos algunos intendentes deberían, o gobernadores en este caso, estar representados en el Consejo. Y esto es importante porque yo creo que lo que diga o deje de decir el
los gobernadores de las zonas extremas del país es relevante. Este es un tema que yo creo que vale la pena considerar a futuro como un elemento de enmienda dentro de quienes integran el Consejo Asesor. Por último, en las funciones, si uno mira, se da cuenta claramente que en el espíritu del legislador el Consejo solo está para representar opiniones muy generales. Porque primero, en esa función de asesorar al presidente, como lo decía recién, es a través del ministro del Interior. Dos, que puede solicitar informes de avance y cumplimiento, pero solo solicitarlos. No existe la cláusula respecto de evaluar aquella información que se le entrega. Puede pedir al subsecretario del Interior, que es el secretario del Consejo, informes técnicos anuales, tanto al mundo privado o a instituciones del Estado. Puede efectuar recomendaciones que no son vinculantes en materia migratoria y de organismos públicos, y todo aquello que es más genérico de problemas, demandas, etcétera, que la ley le pudiera encomendar al Consejo. Entonces, en ese escenario, mi tema o mi punto de inflexión es que el Consejo cumple una función no deliberante, no instala algo que es central, que al incorporar autoridades del acte como los alcaldes debió haber incorporado autoridades como los gobernadores regionales electos, particularmente aquellos que están en las zonas extremas del país y más específicamente en la zona norte, porque son los que están gestionando en el día a día. Dicho todo eso, vuelvo a agradecer la invitación cursada por ANEP a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarrete, por su presentación. Finalmente, escucharemos al señor Pedro Hernández, quien se referirá a la ley de migraciones en el contexto de las relaciones vecinales. Por favor, señor Pedro Hernández. Permítame saludar por su intermedio al director de la academia y a mis co-participantes, el doctor Bravo y el querido doctor Navarrete. Me toca ciertamente un tema porque ahora yo tengo que tratar de hacer una mirada prospectiva. ¿Qué se puede hacer desde la ley en las relaciones vecinales? Y yo quiero hacer un par de primeras introducciones y me voy a apoyar con una presentación para aprovechar los 15 minutos que tengo. Ciertamente felicitar a la ANEP porque nos invita nuevamente, por lo menos en mi caso, a reflexionar desde la mirada de la estrategia, la geopolítica y, por qué no decir, de la prospectiva sobre qué podemos y cómo desde esta ley que acaba de ser publicada podemos proyectarnos prospectivamente hacia el futuro, como nos invita el doctor Bravo, a partir de esta norma inédita en la historia del país. Coincido en eso con él. Segundo, voy a poner en el papel algunas cifras. Siempre cuesta personificar los datos, siempre quiero hacer un llamado a que cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de personas que se movilizan para buscar alguna alternativa de vida en un país distinto al que nacieron. Hoy día en el mundo podríamos decir que hay 1.000 millones de personas que viven en un lugar distinto al que nacieron. Tercero, que el contexto en el cual yo voy a construir mis reflexiones está presente en la ley cuando habla de que la mayoría de las medidas relativas a las materias que ahí se abordan, ya sea las visas, como los derechos y demás aspectos planteados, a los cuales me referiré, se construyen a partir del reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos, como lo señaló muy bien el profesor Bravo, y también de aquellos compromisos internacionales del cual Chile es parte y se encuentran vigentes. Es decir, mi análisis no puede sino tomar esa premisa, elemento de base. Primero, estamos haciendo una prospectiva. Segundo, estamos hablando de personas. Tercero, estamos construyéndolo a partir de un elemento de base que es justamente el escenario que quiero compartir ahora, si ustedes me permiten mostrarlo en pantalla. El punto básico yo quiero señalar solamente a nivel de recordatorio. Nosotros hoy día en el mundo las cifras internacionales nos hablan de cerca de 280 millones de personas migrantes internacionales. Yo agrego siempre a esta cifra lo que se denomina los migrantes internos. 1.000 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron. Según últimos informes también tenemos cerca de 80 millones de personas desplazadas. Estos son datos del 2019. Ya este año conoceremos los años del 2020. Seguramente esta cifra va a aumentar a un aspecto mayor. Tercero, vivimos en una región
de una dinámica migratoria increíble, de grandes movimientos de personas, por supuesto que han sido limitados a propósito del COVID, que será un aspecto a lo cual me referiré hacia el final. Cuarto, la realidad reciente en la región de América Latina, en el escenario en el cual esta ley entra en escena, es una realidad que es los 5 millones a 6 millones hoy día de venezolanos que residen fuera de su país. Lo cual ha configurado un escenario que en el caso chileno lo recoge como la primera comunidad migrante en el país. 1/3 del 1,5 millones de migrantes que viven en Chile son venezolanos. Y esto ha cambiado, como bien lo señaló el profesor Bravo, en forma drástica en los últimos años, lo cual ha llevado a pensar qué tenemos que hacer frente al punto. Y aquí vuelvo a proponer esta mirada cuatridimensional de que un desafío de estas magnitudes, como lo señalaba y lo sugiere muy bien mi querido colega Bernardo Navarrete, requiere de un rediseño. Y el Consejo de Política Migratoria, como lo señalaré más adelante, lo plantea. Segundo aspecto que propongo, que no hay que olvidar que tenemos un contexto, porque estos conceptos que el doctor Bravo nos propone se remontan a los ODS 2030. Segura, ordenada, regular y responsable, donde los países que lo han suscrito se comprometen a llevarlo adelante, y aquí se plantean incluso ámbitos en los cuales, y ahí vamos pensando cómo puede perfectamente esta política migratoria, profesor, construirse a partir de estas propuestas que plantea la ODS, en materia de lucha contra la pobreza, trabajo decente, reducción de las desigualdades, ciudades más seguras, en la temática del cambio climático y el tema de la estabilidad política. Ante eso, la comunidad internacional se dio 2 instrumentos, que también me parecen centrales, y habrá que abrir el debate sobre el punto, que son el Pacto de Migraciones y sus 23 objetivos, y el Pacto de Refugiados, que se plantean como 2 instancias que nos permiten ir pensando, y en este contexto es donde obviamente la ley se nos presenta. Esta ley ya ha sido presentada, yo voy a referir solo a algunos aspectos de ella para solo complementar lo que ya tanto el profesor Bravo como Bernardo lo han mencionado. Esta ley se remonta en su tratamiento al 2013. Tuvo un proceso de debate intenso entre el 2012 y 2013, se detuvo durante el 14-16 porque el Congreso conoció de otro proyecto de ley. Se retoma a partir del 2018, se discute en el Congreso en 2019-2020, se aprueba a final del 2020, pasada por el Tribunal Constitucional, finalmente se aprueba y se publica. Los principios y derechos que la ley plantea se pueden ordenar en base a lo que aquí estoy presentando en pantalla. Uno de los temas importantes a mi reflexión tiene que ver, por ejemplo, el principio de protección complementaria. Porque eso se va a relacionar con uno que viene más adelante, que es el de asilo político. Es decir, la ley reconoce en la parte de sus principios un aspecto que es básico y que tiene que ver con el hecho de que aquella persona que por alguna circunstancia no califica para la condición de refugio y no puede ser devuelta al país, a su país de origen, se estableció en la ley la figura de la protección complementaria que aparece dentro de los principios que ahí he señalado, como también el principio pro homine, que es centrar los temas en la persona. Ya el profesor Bravo se refirió a los principios de política, y en elemento ya yendo hacia lo que es específico de mi tema, para aprovechar los 5 minutos que me quedan, tengo que plantear que la ley también incluye otros aspectos. Por ejemplo, establece la responsabilidad del Estado de Chile para con su diáspora, es decir, para aquellos chilenos que residen fuera del país. Yo he puesto el gráfico solamente una parte de esa comunidad, la parte de la comunidad que vive en América del Sur principalmente. El número de chilenos que reside fuera del país se estima en 1.200.000 personas, principalmente en América del Sur, América del Norte, Europa, Australia y otras partes en América del Sur, principalmente en Argentina, Brasil y Venezuela. Por lo tanto, la ley le encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores justamente establecer una política de vinculación, atender las temáticas, y ahí el profesor Navarrete hace una mención al Consejo de Política Migratoria, pero también la Cancillería coordina un comité intersectorial para los chilenos en el exterior. Es decir, el diseño multisectorial también está presente en este otro aspecto. El Consejo ya se mencionó, y la ley también propone y crea dentro del diseño de lo que se llamaría un sistema nacional de gestión migratoria al Ministerio de Relaciones Exteriores como la autoridad migratoria en el exterior.
le otorga la responsabilidad, y la podríamos decir una suerte de cogestión con el Ministerio del Interior que sugería don Bernardo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que va a tener que abordar y resolver aquellas categorías de visas que se crean en esta ley, que es las visas transitorias, que conocemos antes como aquella de turismo, pero se agrega un universo interesante de visas que están entre esa transitoriedad, es decir, aquellas personas que vienen al país sin ánimo de residir para dejar las temporales, las definitivas y las oficiales en otro carácter. A la luz de esto, me atrevo a proponer 3 temas que pueden ayudarnos a pensar desde esta mirada de la perspectiva y de los desafíos futuros en temas de nuestras relaciones en la región. Vuelvo y recapitulo. Tenemos un contexto global de una dinámica migratoria importante, afectada, por cierto, por el COVID. Tenemos 2 instrumentos internacionales no vinculantes, pero que orientan la gestión, que es el Pacto Migratorio y el Pacto Refugiados. Tenemos una propuesta que se orienta y se construye a partir de la ley en específico, con esta institucionalidad y con nuestros principios de la política, que me atrevo a plantear 3 ámbitos en los cuales Chile, desde esta perspectiva, con esta mirada, puede colaborar. Uno, lo que yo llamo el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, que se formó en el 2010 y que está en pleno proceso de actualización en el marco de lo que se llama la Conferencia Suramericana sobre Migraciones. No lo voy a leer, allí están planteados, fundamentalmente hay una buena y altísima coincidencia, por ejemplo, el ejercicio ciudadano de la movilidad informada, regular y segura. Se agrega una palabra adicional, informada. La migración debe ser acompañada e informada, no solo segura, ordenada, regular y responsable. Las personas deben conocer, deben saber recurrir al sistema internacional, regional o nacional que les asegura una residencia conforme a su temática. Los lineamientos para esta gestión, que me atrevo a sugerir, son estos 4. La mitad de la población migrante en la región son mujeres, niñas y adolescentes. Hay que poner un enfoque central en ello. Segundo, se requiere tener más coherencia entre la política y la normativa. La norma chilena intenta dar respuesta a aquello. Tenemos una ley y establece los ejes cómo debe construirse la política. Hay que trabajar fuerte el tema del trabajo estadístico. Necesitamos cada vez mejores datos, mejor información. ¿Qué hace la ley? La ley crea 2 registros. El registro de extranjeros y el registro de chilenos en el exterior. Es decir, allí hay una tremenda invitación a la academia a colaborar en la construcción de esos datos. Uno de los grandes temas que tenemos los investigadores en materia migratoria son los datos, es la información actualizada que nos permita trabajar esta línea. Aquí hay un aspecto. El cuarto, el acceso a la justicia, al medio ambiente y el cambio climático. El debido proceso queda resguardado en la ley, pero también hay desafíos, como es qué hacemos en el caso de las personas que son desplazadas por razones del cambio climático. Segundo elemento, la frontera. Aquí hay una propuesta que hago sobre cómo aterrizar los 4 conceptos, segura, ordenada, regular y responsable, en el ámbito de la frontera que nos relaciona con nuestros países vecinos, mejorar el nivel de evidencia y sobre todo, como se ha señalado acá, el importante rol de los gobiernos locales también en ese ámbito. Felicito la decisión que ha tenido el Ejecutivo y el Congreso. Yo hubiera esperado que los municipios tuvieran un rol un poco más participativo y coincido con Bernardo, que había que también tomar en cuenta el tema de los gobernadores. Bueno, esta ley, como toda ley, se podrá modificar, pero lo importante es que aquí la figura del gobierno local y la frontera me parece central. Termino con los temas emergentes que yo vislumbro y también frente al cual estableces una mesa de trabajo que se podría construir en nuestra relación vecinal a partir de esta ley. Migración y salud, qué lugar duda cabe que el gran desafío que tenemos hoy y que tendremos en los años venideros son las repercusiones y los efectos del COVID-19 en el proceso migratorio. Lo que hemos aprendido, las temáticas que se han planteado, los saldos migratorios forzosos, las temáticas que conlleva. Segundo, la migración y los derechos sociales, el acceso a derechos. Tercero, los retornos. El gran tema que han tenido los países en América del Sur hoy día es, producto de la pandemia, es cerrar sus fronteras y el impedimento del retorno a sus países de origen. Y por lo tanto, allí hemos aprendido y podemos seguir trabajando esa línea. El rol de los gobiernos locales ya señalado, porque ellos tienen una especial significación en la respuesta a la crisis. En los municipios de la región metropolitana, como en el norte del país, han sido claves para atender el proceso de los retornos forzosos o las problemáticas generadas por la pandemia el año 2020, y el tránsito fronterizo requerirá de, sobre todo, cooperación transfronteriza
Y la ley, por ejemplo, se atrevió a poner, y un tema que va a haber que trabajarlo en el reglamento, por ejemplo, en el artículo 54, crea la categoría de residente zona de frontera. Y eso plantea, y eso establece allí tal vez una alternativa de trabajo interesante con los países vecinales, que habrá que establecerlo tal vez a través de un acuerdo internacional, luego habrá que ver cómo se implementa, pero eso es una figura que queda establecida en la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernández. Agradecemos, ¿cierto?, a los tres expositores por estas completas presentaciones y tenemos muchas preguntas que han sido recibidas por el encargado de extensión de nuestra academia, el señor Cristian Chateau Magaláes. Vamos a ver de inmediato entonces algunas preguntas, van a estar por supuesto para los tres expositores. Yo comienzo con el profesor Guillermo Bravo. Profesor, ¿estima usted que de acuerdo a las experiencias existentes, que la promulgación de esta nueva ley puede generar como efecto, quizás, ¿cierto?, un aumento en el ingreso de los inmigrantes ilegales? ¿Tiene quizás la ley algún mecanismo para evitar, o más bien para anticiparse a este efecto? Libere su micrófono, profesor. La ley no consulta, digamos, esa situación. Simplemente el control fronterizo, tal como decía Pedro, significa que los agentes revisan papeles, pero aquí hay una situación que está muy ligada a la extensión que tienen las fronteras de Chile en el norte. Tenemos 166 pasos no habilitados entre Arica y Antofagasta, en la frontera, son casi 1000 kilómetros. 166. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener una estrategia diferente, apoyado ahora por la ley, porque se sanciona, ¿no es cierto?, el paso no habilitado, el inmigrante que pasa por paso no habilitado está atentando contra las leyes del Estado. Y eso es un delito. Por lo tanto, se debe castigar. Pero, ¿saben ustedes cuántos cuarteles de carabineros hay en estos extensos territorios fronterizos? 9. Y cada uno tiene 9 a 18 funcionarios. Imposible que puedan controlar. Entonces hay que buscar una estrategia diferente. Y para eso está el plan Frontera Segura del año 2018, que ahora se le ha agregado por la ley que se dictó, o sea, el decreto que se dictó en enero, ¿no es cierto?, el apoyo de las Fuerzas Armadas simplemente para cautelar. Entonces ahora, a través del desarrollo de la ley, del reglamento, habrá que tener, me imagino, precaución en esa manera, porque además todo esto está ligado también en muchas ocasiones con el COT, el crimen organizado transnacional, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes, el contrabando y, por supuesto, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Entonces, ahí hay que poner el acento para no tener problemas en cuanto a la fuga o a la evasión de los controles fronterizos. Muchas gracias, profesor, por esa respuesta. La siguiente pregunta es para el doctor Navarrete. Como es de conocimiento público, 14 artículos de esta ley fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional durante su promulgación. ¿Cuál estima usted que fue el espíritu de esta impugnación y cómo afecta la calidad de la política de Estado de esta ley y su proyección a través del tiempo? Responder a la pregunta requiere una condición de dominio jurídico de la cual yo debo reconocer, soy bastante distante en mí. Pero yo quería plantear
me atrevería a plantear básicamente, es que todas las instituciones y las personas tienen el legítimo derecho de ir al Tribunal Constitucional. Pero una vez que el proyecto termina siendo publicado y zanjado por el presidente de la República y publicado en el diario oficial, la discusión terminó. El punto principal que se deduce de la pregunta es que las migraciones como un problema político dentro de un país y particularmente su discusión en el Congreso Nacional representa como ningún otro problema las posiciones ideológicas de quienes intervienen. Porque la discusión hacia un país que tiene que avanzar, como también alguien planteaba en una pregunta dentro del chat, hacia una política de Estado de puertas abiertas o con mayores restricciones, en alguna medida ya se siente zanjado, incluso es un tema que, como alguien sostenía muy bien, podría eventualmente plantearse a nivel constitucional, pero yo creo que el espíritu que buscaba responderse en el Tribunal Constitucional ciertamente se entiende ya zanjado, ¿no? Yo creo que ahí hay posiciones, y este no va a ser la primera vez, porque una vez que entremos a discutir el reglamento, una vez que entre el proceso constitucional, nuevamente la ley migratoria, como siempre ha ocurrido en Chile y en cualquier país del mundo, va a ser sujeto de conflicto, de distancia, de opinión, y qué bien que sea así. Porque tanto como ha dicho el profesor Guillermo Bravo, como lo ha dicho Pedro Hernández, los países enfrentan problemas, enfrentan posiciones, y la migración es, y con esto termino, para un país que se identificó claramente como expulsor de personas, a un país claramente receptor. Y eso ha generado un nivel de tensión respecto de qué tanto abierto, qué tanto cerrado quieren las fronteras, qué tanta protección de políticas sociales, qué tanta cobertura. Y eso es parte de un debate necesario, pero que yo creo que Chile ya ha fijado claramente su postura y su posición desde el punto de vista de lo que está en la ley hoy. Podrá modificarse, como decía Pedro, pero el marco ya está estructurado. Eso es lo que yo me atrevería a decir, un poco alejado de la discusión que se produjo en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, doctor Navarrete, por su comentario al respecto. Vamos de inmediato con la siguiente pregunta para el profesor Hernández. Respecto a las normas que han sido emanadas luego del ordenamiento de la migración, ¿qué opinión le merece a usted esta visa temporal con fines laborales? ¿Y qué impacto podría tener, cierto, en la migración, profesor? A ver, la pregunta puede tener un elemento de información que hay que plantear. O sea, la ley, la 21.035, como ya señalé, y no voy a quitarle la respuesta, quiero señalar que la ley todavía necesita su reglamento. ¿Con qué estoy diciendo esto? Que muchos aspectos que establecen en las categorías migratorias tienen que ser establecidas y ordenadas en ese reglamento. Esta ley establece una gran división de dos grandes principios en el tema de la residencia, lo que se llama el ingreso con el ánimo de residir y el ingreso con el ánimo de no residir. En aquellas visas en el ámbito de no residir se establecen las visas transitorias, y en el ámbito de las temporeras y las demás se plantea la posibilidad de que la persona pueda venir con el espíritu de buscar residencia en el país. Dentro de los principios, tanto de uno u otro, sobre todo en las temporarias, se plantea la posibilidad de que las personas, de acuerdo a lo que se define en la política migratoria, podrá tener distintas opciones. Por eso digo que hay ahí, según las categorías, según los elementos que se planteen, esto de lo que fue la visa temporaria por razones laborales, esa visa ya no se aplica, digamos, se aplica ya, esa visa va a quedar obsoleta una vez que se establezca el nuevo procedimiento, que esta ley va a entrar en vigencia una vez que el reglamento se publique. Muchas gracias, profesor. Vamos a ir entonces con la siguiente pregunta, Silvana. La siguiente pregunta es para todos nuestros invitados y ¿qué opinión les merece a ustedes que el Consejo de Política Migratoria no esté considerado dentro del Ministerio de Defensa Nacional? Comience el profesor Bravo, por favor. El micrófono, profesor.
supongo que esta pregunta la hizo algún colega de la ANEPE. Por lo tanto, yo voy a responderle con una hipótesis, porque yo no estuve presente en las discusiones del Congreso, ni tampoco en el espíritu de los legisladores. Entonces, no hay ningún antecedente, ninguno, empírico ni teórico, que establezca que las migraciones afectan la seguridad de los países. Salvo que esas migraciones se asocien al crimen organizado transnacional. Y en esa instancia no se transforman, no es una migración regular, es un delito, porque se está traficando con personas y se está en lo que se llama la trata de personas. Entonces, yo creo y pienso que esa sería una de las razones, digamos, que podrían aducirse para establecer que en ese Consejo de Política Migratoria no esté presente el Ministerio de Defensa Nacional. Disculpa, pero esa es una hipótesis, no podría tener otra respuesta. Esto a la figura del ministro de Defensa, y también se hace extensiva la pregunta a los otros expositores. La figura del ministro de Defensa Nacional que no esté considerada. No sé, yo creo que es por la misma razón, una razón de política de Estado, de política, digamos, de manejo administrativo, burocrático de las funciones que debe cumplir cada ministerio dentro del sistema. Porque si tú lees las personas que están ahí, o sea, los ministerios que están representados, todos tienen que ver con situaciones de Hacienda, por ejemplo. Es lógico, porque esto, digamos, va para la parte económica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el Ministerio Social, etcétera. Todos tienen que ver con en algún sentido lo que es la migración en sí, porque está afectando a las personas. En cambio, si estuviera presente el ministro de Defensa, no sé en qué sentido podría afectar esas personas que vienen y ahora que deberían venir con visa antes de ingresar al país, con todos sus documentos al día, incluso se dice con el RUT correspondiente para que no tenga ningún problema. No sé cuál sería la función que podría tener el ministro de Defensa en esa situación. Muchas gracias, profesor. Doctor Navarrete, por favor, su respuesta a esta pregunta, por favor, su opinión. En la línea argumental de Guillermo se deduce claramente un problema práctico, que es que en términos comparados no es algo común, pero hay un punto que tenemos que sincerar en nuestro país. En el 2019 se promulgó el decreto 265, que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en la frontera. Entonces, en el minuto en que se traspasa y se le pide una función tan expresa y específica a las Fuerzas Armadas, hay que entrar a tomar en cuenta el punto. Pero el llevar al ministro de Defensa como el séptimo ministro, si bien va a representar en la implementación del decreto y la experiencia las preocupaciones de las instituciones de las Fuerzas Armadas, el problema está en qué medida el séptimo ministro empieza a institucionalizar y a hacer permanente un tema que no debería ser permanente. Dicho de otra manera, la pregunta que se deduce de esto es, ¿tienen las Fuerzas Armadas que cumplir la misión de control de frontera? Yo creo que esa pregunta en la literatura está respondida y creo que los actores también lo han dicho. Entonces, la pregunta y la segunda pregunta relacionada con ella es, de lo que acabo de plantear, es que cuando yo le pido a las Fuerzas Armadas, no siendo yo especialista en el área, que contribuyan, tengo que hacer clara delimitación de cómo quiero que contribuyan. Es decir, las reglas de enfrentamiento, las reglas con las cuales yo me incorporo a las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos un punto que hay que entrar a resolver. Yo no tengo una opinión
previa y definitoria sobre el séptimo ministro. A mí lo que me preocupa es que un consejo que tiene una instancia eminentemente consultiva no es un organismo y una instancia de toma de decisión. Y por lo tanto sus acuerdos o solicitudes tampoco son vinculantes ni para el ministro del Interior, que tiene a su cargo carabinero, que sí tiene por ley en la función de control de frontera, pero el problema se deduce también de lo que dice Guillermo, sí, pero son 9. Las instancias policiales presentes en frontera, digamos. Entonces, independientemente de la nomenclatura que tengan. Es decir, la pregunta es tan relevante que creo que no es el Consejo el espacio de discusión. Es incluso anterior a ello. Porque se extiende además al tema que pareciera evidente en Chile, las redes de narcotráfico y así sucesivamente. Entonces, yo diría que no teniendo, y con esto resumo mi punto de vista, no teniendo una opinión formada, un séptimo ministro, la pregunta es ¿cuál es el rol? Cuando lo hemos definido antes, ¿qué pasa con la vigencia del decreto que viabiliza el apoyo a las Fuerzas Armadas, a las autoridades civiles y policiales en la frontera? Eso. Muchas gracias, doctor. Y por último, el profesor Pedro Hernández, por favor, su opinión al respecto de la misma pregunta. Tema complejo, un tema muy complejo. Y yo me sumo a las opiniones que plantea tanto el profesor Bravo como Ana Verde. Yo no soy especialista en defensa, pero yo creo que preferiría pensar en quedarme con la parte que dice de la ley, que el presidente, el coordinador del Consejo, puede invitar a otros ministros y a otras autoridades para conocer su opinión. No está diciendo, en mi opinión, tampoco que el área que respectiva no tenga un parecer. De hecho, estamos debatiendo el tema migratorio en la NEPE, que puede haber algunas miradas prospectivas de análisis que se podrían perfectamente plantear. Yo no creo que esté en el ánimo del legislador tampoco no conocer la opinión de las instituciones de la defensa nacional. Son ámbitos distintos, coincido con Bernardo en eso. Yo no he pensado mayormente el tema, pero creo que más bien lo asumo desde un área de preocupación, que el Consejo y su coordinador deberán escucharlo, elementos de análisis que tendrá que tener en cuenta, una opinión de esa característica. Yo he estado en debates con representantes de la Fuerza Armada en encuentros regionales en materia de migración y sus preguntas son muy oportunas, muy adecuadas, muy atingentes, y en mi calidad de experto he tenido que contestarlas, algunas no muy a satisfacción de ellos, pero el debate yo creo que se puede perfectamente dar. Si tú me permites un segundo, solamente quería referirme cortito a la pregunta previa, simplemente como referencia en relación a la consulta en cuanto a esta visa que se hablaba, señalarles que tanto en el artículo 47 y en su numeral respectivo, me refiero a las visas transitorias, se define en el artículo 53 cuáles son las categorías de esa visa transitoria y aclara que la visa transitoria es el permiso otorgado por el servicio que ingresan al país sin la intención de establecerse en el país, y en la temporaria, dentro de las categorías que se plantea, se crea la figura del trabajador de temporada. Es decir, cuando señalé en la pregunta que se me hacía, que esperemos el reglamento, en la ley crea otro tipo de modalidades vinculadas a la cuestión laboral que están más adecuadas, en mi opinión, a los desafíos que el Consejo y la realidad del país está requiriendo. Por ejemplo, el trabajador de temporada que ingresan al país por periodos limitados, únicos e interanuales, a fin de realizar trabajos estacionales y específicos. O sea, abre las posibilidades de poder regular esta dinámica que se daba, que una persona entraba con la categoría de turismo, hacía el cambio de categoría migratoria en el país y generaba una figura. Este ha sido un tema sensible, pero lo que se quería con esta norma es buscar una modalidad de ordenar esa figura. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar. Deben quedar 10 minutitos de conferencia para que también ustedes vayan midiendo la extensión de las respuestas. Y me corresponde hacer la siguiente pregunta nuevamente al profesor Bravo. Se nota que fue mi profesor ahí en el magíster. Guillermo, respecto a la problemática del excesivo tiempo, ¿cierto?, que demora la tramitación de la visa, esa de permanencia definitiva, y la burocracia que hemos visto que también genera y que impide de alguna manera la regularización de la situación migratoria,
¿Aborda, usted cree, la nueva ley este problema práctico? Quizás simplifica este proceso la creación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones. Lo escuchamos, profesor. Bueno, la ley establece, en primer lugar, que para poder ingresar al país en calidad de posible residente, tiene que pedir una visa y tiene que estar autorizado, y como dije anteriormente, incluso llega con su RUT, y teniendo el RUT tiene derecho a todos los beneficios que establece la Constitución y las leyes vigentes. Distinto es el caso, ¿no es cierto?, de aquellos que ingresan, vienen como turistas, que también tienen que tener visa, pero ellos no pueden, como decía Pedro recién, que antes se hacía, ahora no van a poder cambiar de estatus, van a seguir siendo turistas. Y si se quedan en el país, se transforman en migrantes irregulares. ¿Ah? Y esa condición de migrantes irregulares no les da ningún beneficio, ¿ya? Aun cuando hayan entrado por los pasos habilitados y legales. Ahora, la diferencia con la nueva ley es que los trámites se van a tener que hacer en el exterior, ¿ya? Antes de llegar a Chile, como era, por ejemplo, cuando los chilenos queríamos viajar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y no estaba el acuerdo, teníamos que hacer un petitorio y nos daban visa. Para viajar a Australia, a China, hoy día los chilenos tenemos que pedir una visa de turismo. No podemos pedir una visa de residente, siempre la podríamos pedir, pero con algunas correcciones. Por lo tanto, la nueva ley va a facilitar el ingreso de las personas que vengan, si mal no recuerdo, en 14 categorías de migrantes. 14 categorías, ¿ya? Entonces va a estar más fácil el proceso. Y en cuanto a los que están hoy día, ¿no es cierto?, van a poder regularizar, y por lo que se ha señalado desde el Ministerio del Interior, van a poder hacerlo debido al asunto de la pandemia, digitalmente sus trámites. Los que están residiendo hoy día y que ingresaron al país hasta el 22 de marzo o hasta el mes de marzo del 2020 tienen esos derechos. El resto va a tener que salir y pedir su visa como corresponde, que señala la ley. Esa es la situación. Muchas gracias, profesor. Silvana. Para ir finalizando, esta pregunta también es para nuestros tres invitados, que dice así: se ha hecho alusión a que la ejecución de esta política está supeditada a la dictación de un reglamento. La pregunta es, dadas las condiciones actuales, desde sus experiencias o desde sus perspectivas, ¿qué debe contener principalmente este reglamento para que sea exitoso? Por favor, para no interrumpirlos en sus respuestas, comienza el profesor Navarrete, continúa el señor Hernández y finaliza el profesor Bravo. Por favor, los escuchamos. La implementación del reglamento deriva de la ley. Por lo tanto, yo diría que primero que en el articulado del reglamento estén todos y opinen todos los que tienen que estar, eso es relevante. Pero no es más que la operacionalización de la ley. Es decir, no pongamos más expectativa en el reglamento de aquello que, como decía Guillermo, en el espíritu del legislador estaba, digamos. Lo otro es que, en definitiva, la implementación, dado que tiene un año de proceso, va a estar también muy supeditada a una variable política central, que es respecto a quién salga electo en noviembre o diciembre. Dado que se espera que el 20 de abril del 2022 todo el proceso, tanto la nueva institucionalidad como el reglamento, estén operacionalizados, y además con el nombramiento de quién va a dirigir el nuevo servicio, cursado probablemente por el actual presidente, todo ese proceso, para llevarlo a cabo, requiere un círculo virtuoso. O veámoslo en términos de un triángulo. Primero, que hay una ley que busca operacionalizar a través de un reglamento algo que ya se entiende como consensuado.
es que quien operacionalice eso, que es el nuevo servicio, tenga las capacidades institucionales para llevarlas a cabo. Un reglamento que no defina con precisión recursos, atribuciones, va a ser de complejísima implementación por parte del nuevo servicio. En consecuencia, tenemos un año máximo para discutir algo que normalmente las personas no le prestan particular atención, que es que toda ley requiere una implementación y ese es un reglamento. En ese sentido, todos los actores tienen que estar convocados y yo creo que ese también es un espacio en el cual la ANEP en algún minuto tiene que entrar también a operacionalizar respecto del reglamento, qué decir de él, digamos. O al revés, qué es lo que no pudiera ser de interés o no fuera relevante para el área de defensa, la implementación del nuevo reglamento. Eso. Dice el artículo 10º, en la temática transitoria, dice que una vez publicada esta ley, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública dispondrá del plazo de 1 año para la dictación del reglamento de migraciones, y el 11º dice esta ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento. No dice nada más. Y aquí, lo que, como dice muy bien Bernardo, debe aplicarse lo que está en la temática, no hay aspecto que lo interprete. O sea, la ley se define a sí misma el plazo y define a sí misma el contenido. En el artículo transitorio no agrega nada más. Por ende, el reglamento no puede hacer otra cosa que lo que la ley dice en su cuerpo, en su sentido y en su contenido. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el reglamento? Son materias operativas, basta ver el texto, que será, por ejemplo, poner un ejemplo para no ir al tema de las categorías de visa, pero dice que debe dictarse, por ejemplo, un listado de a los países a los cuales se le va a pedir visa, a quienes no. Bueno, el reglamento tendrá que ser cómo se elabora, cómo se hace, cómo se construye el listado, o como, por ejemplo, cuando decía Bernardo, a propósito de los integrantes del Consejo de Política Migratoria, cómo serán nombrados eventualmente, si es que existe la posibilidad de que alguien lo reemplace. No puede ir más allá del espíritu de la ley. Y para mí el marco lo pone la misma ley. Artículo 10º y artículo 11º de la misma ley 21.325. El profesor Bravo el laude. Decía que estoy de acuerdo con lo que señaló Bernardo y Pedro, porque toda ley tiene un espíritu y sus disposiciones y sus normas no van más allá de lo que están señalando. Y el reglamento se encarga de operacionalizar y de hacer realidad la norma. Entonces, en ese sentido, tendríamos que esperar, ¿no es cierto?, la dictación de este reglamento de acuerdo a las características que ordena la ley en los artículos que ha mencionado Pedro. Nada más. Eso es lo vital. Además, la mayoría de las leyes requieren para su aplicación, en algunas ocasiones, un reglamento. Entonces, no estamos en presencia de nada inusual. Bien. Bien. Okay. Ahí ya estamos en video. La tecnología ahí nos juega de repente mala pasada. Muchas gracias a los expositores. Silvana, te dejo para cerrar este seminario. Finalizamos, por supuesto, le agradecemos a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Y antes de despedirnos, también agradecemos a todos quienes nos acompañaron a través de esta transmisión mediante la plataforma Zoom y por su disposición, por supuesto, y participación. Nos vemos pronto y cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.